Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentan Alimento para el Alma. Dice Dios en su palabra, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Alimento para el Alma, con el conferencista y predicador Rupert Alvarado. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios. Hola, bienvenidos al Ministerio Amor en Cristo. El apóstol Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hoy vamos a hablar de la obediencia, y la obediencia siempre hará la diferencia. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner todo en manos de nuestro Señor. Padre Todopoderoso, muchas gracias por esta nueva oportunidad de congregarnos, de reunirnos en tu nombre, sabiendo que prometiste estar en medio de nosotros y sabemos y creemos de todo corazón que este momento lo habías preparado ya y porque quieres hablar a nuestros corazones y quieres edificarnos, quieres llevarnos a más y te pedimos nos des la gracia para tener un oído atento y para que tomes el control de todo, que no haya nada que interrumpa esta reunión. Toma el control de todo, sobre todo dale la gracia a Rupert para que pueda comunicarnos y compartirnos lo que tú has puesto en su corazón y que lo que hoy vas a hablar, Señor, se haga vida en nosotros. Ponemos todo en tus manos, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerden que mañana domingo a las 10 de la mañana tenemos reunión presencial y lo vamos a hacer en Zapote. La dirección de la Casa Presidencial son 200 metros hacia el oeste y 75 al norte en Promenae. Ahí nos vemos si el Señor así lo permite. Puede llevar a toda la familia. Enviamos un abrazo también a los buenos amigos de Meganet TV. Estas predicaciones los domingos a las 9 de la mañana en esa plataforma ustedes las pueden disfrutar. La obediencia hará la diferencia. Es nuestro mensaje para hoy. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Hebreos en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Ya casi vamos a leer. Jesús es y debe ser para todos nosotros el más grande ejemplo de obediencia. En Juan 6:38 el Señor dijo que Él había descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, la voluntad del Padre Celestial. El Señor Jesús es el ejemplo supremo en todo, pero no para nosotros tratar de imitarlo porque sería imposible que podamos hacerlo, sino para convencernos de una vez por todas que si lo dejamos a Él guiar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, entonces por medio de Él es que vamos a obtener la victoria, aún en aquellas cosas que para nosotros parecía imposible lograrlo, como lo es la obediencia. Ahora sí, leamos Hebreos 5 versículos 8 y 9. Dice así la Escritura: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nadie viene a este mundo con el don de la obediencia, todo lo contrario. Nacemos con una naturaleza caída que nos hace desobedientes. Pero si usted es cristiano, si ya le entregó su vida a Jesús, la obediencia es parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las virtudes que usted y yo debemos ir aprendiendo cada día, haciendo crecer en nuestra vida cristiana por medio de Jesús, esa obediencia. La Biblia, la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero una manera verdadera
de demostrar nuestra fe hacia Dios es anhelando con todo nuestro corazón vivir de acuerdo a su voluntad. Porque creer es lo mismo que obedecer. Estas dos cosas paralelas están ligadas. Usted no puede decir que cree en Dios y a la vez anda contrario a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sin duda alguna que esto es así, pero cada uno de nosotros, cada creyente, debe tener la disposición de querer hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. El Señor nunca forzará a alguien para que le obedezca. Y esto no significa que Él pierda su soberanía. Simplemente significa que hay cosas que por la misma naturaleza de Dios, Él no va a obligar a una persona a hacer. Somos ustedes y yo los que debemos escoger, elegir, obedecer. Y sin lugar a duda, esa obediencia hacia Dios traerá a nuestra vida grandes y maravillosas bendiciones. Por eso el título para el mensaje de esta tarde: la obediencia siempre hará la diferencia. Vayamos ahora al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Aquí vamos a encontrar las palabras de Moisés hacia el pueblo de Israel, haciéndoles ver a ellos las grandes bendiciones que tendrían si simplemente ellos decidían obedecer a Dios. Abra usted también la Biblia, Deuteronomio 28, versículos del 1 al 9. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La obediencia siempre va a traer recompensa a nuestra vida. Nunca pierda de vista esto. Por eso nos conviene, a usted y a mí, obedecer a Dios siempre. Y de una manera práctica, ¿cómo es un creyente obediente? Bueno, Pedro lo dice, o nos explica cómo, en 1 de Pedro 1, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahí está la clave. Antes nosotros vivíamos de una manera totalmente contraria a Dios. Estábamos ignorando a Dios. Pero ya no podemos vivir así porque ahora somos hijos de Dios. ¿Qué dice el versículo 15? Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Como hijos obedientes, así dice el apóstol Pedro, que usted y yo debemos conducirnos. La obediencia es algo que todo creyente debe anhelar y que por medio de la gracia divina debemos poner en práctica siempre. Las grandes bendiciones que todos nosotros necesitamos vendrán solamente a nuestra vida por medio de la obediencia. Y volviendo al pasaje que leíamos en Deuteronomio 28, vemos en el verso 1 que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, cuando Dios habla, que por cierto lo hace por medio de la Biblia, no hay otra fuente, definitivamente nosotros debemos poner mucha atención, pero muchísima atención. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dios quiere decirnos algo. No podemos estar pensando en otras cosas cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Nuestra mente, nuestro corazón debe estar presto, dispuesto a escuchar con atención. Esa es la clave. Oír con atención para así poder recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial.
Pero no solamente debemos estar atentos a lo que Dios quiere decirnos, sino que además debemos estar dispuestos, prestos a querer obedecer el mandato de Dios hacia todos nosotros. Dice en este pasaje, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Si usted no tiene inconveniente, subraya en la Biblia para guardar. ¿Qué significa guardar los mandamientos de Dios? ¿Acaso significa nunca fallar, nunca pecar? No, porque todos fallamos en algún momento de nuestra vida cristiana. Guardar los mandamientos de Dios significa atesorarlos, guardarlos como un gran tesoro y con gran esmero. Esto significa guardar, proteger en nuestro corazón y como la más grande riqueza, cada versículo, cada estatuto, cada principio, cada cosa concerniente al reino de Dios y su justicia. Sí, es defender, cuidar todas las cosas preciosas que Dios nos ha dejado y de manera explícita en su palabra. Vea lo que dice Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Guardar los mandamientos de Dios no solamente es valorarlos como lo que son un tesoro enorme, sino que también es estar dispuestos a seguirlos y a guardarlos. Dice en Deuteronomio, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. El término guardar también tiene que ver con seguir una ruta determinada. Guardar es no desviarse de aquello que nos ha sido encomendado. En la antigüedad, y para poder navegar en alta mar, no existían las cartas náuticas o esos aparatos tan sofisticados como el GPS que hoy ayudan a los marineros. En aquellos tiempos, los marineros debían guiarse por las estrellas. ¿Qué le parece? Ellos seguían una ruta que les marcaba las constelaciones. Era como un inmenso mapa desplegado en el cielo nocturno. Y allí estaban constelaciones tales como la de Orión, la constelación del Boyero, la Osa Mayor, también la Osa Menor, en donde está la conocida estrella polar, la constelación de la Cruz del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos ningún marinero que se consideraba sensato se atrevía a tomar otro rumbo con su barco. Por eso ellos seguían, guardaban diligentemente una ruta ya marcada por las estrellas, esas que ellos veían cada noche en el firmamento. De igual manera, nosotros debemos comprender que Dios ha dejado un camino, una ruta a seguir, su palabra, la Biblia, sus mandamientos, sus preceptos, como algo que siempre debemos estar dispuestos a guardar, que debemos seguir fielmente, pues es la única guía correcta para nosotros poder llegar a un puerto seguro. Y a nosotros nos conviene hacerlo, ¿o no? Claro que sí, nos conviene, porque la Biblia enseña que si nosotros guardamos como un tesoro la palabra de Dios y dejamos a Jesús guiarnos por medio de ella, entonces Dios va a levantarnos, nos va a bendecir en todo, porque Dios no es deudor de nadie. La obediencia a Dios debería ser la respuesta lógica de todos los creyentes al amor y al cuidado que Dios tiene hacia nosotros. Una vida de obediencia es una vida con un fundamento sólido, capacitada para enfrentar las tormentas diarias. Vea lo que dice Primera de Reyes 2, versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ustedes y yo, todo creyente, vivimos
de acuerdo a la gracia, un regalo inmerecido. Ya no estamos bajo la ley, porque la Biblia dice en el libro de Romanos que el fin de la ley es Cristo. Pero, escuche por favor, Dios ha dejado su palabra para que la gente vea un testimonio en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo toma el control de todo creyente, entonces cada precepto que está escrito en la palabra de Dios va a ser vida en nosotros. Vamos a poder disfrutar el andar en los caminos del Señor, guardando precisamente su palabra. Vamos a recordar una vez más esa promesa que Dios hace en el versículo 2 de Deuteronomio 28. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Cada persona puede escoger seguir, amar o no seguir a Dios. Porque obedecer a Dios o desobedecerle es una decisión. Pero recuerde que nunca podremos obedecer a Dios a menos que Dios nos capacite por medio de su gracia para así lograrlo. Y prueba de esto es lo que dice la Biblia en Juan 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Sin nuestro Señor Jesucristo, absolutamente nada podemos hacer. Y en 1 Juan 4:19 la Biblia dice, nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Saben, de nosotros no podía salir un buen pensamiento. De nuestro corazón no puede venir el deseo de hacer la voluntad de Dios. Fue Dios el que puso ese pensamiento y ese deseo en nosotros. Pero cada uno decide obedecer o no al llamado supremo de Dios. Romanos 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, Todos y cada uno de nosotros, ¿qué dice? habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando el Señor Jesucristo caminó en esta tierra, dice la Escritura, que un intérprete de la ley se le acercó, un muchacho, y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esa fue la pregunta que aquel hombre le hizo a Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Mateo 22, versículos 37 al 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Estas palabras de Jesús, este pasaje, arroja mucha luz acerca de cuál debe ser nuestra relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios. ¿Y qué significa amar a Dios? Hay otra pregunta. ¿Cómo podemos nosotros demostrar nuestro amor hacia Dios? Obedeciéndole. Esa es la manera. Leamos Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No podemos decir que amamos a Dios si nosotros andamos en desobediencia. Decir que amamos a Jesús y no hacemos su voluntad es como esos niños desobedientes que le dicen a sus papás que los aman, pero que constantemente están en rebeldía. Hay hijos que dicen amar, pero de los dientes hacia afuera. Por eso todas nuestras acciones, toda nuestra vida debe estar bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la voluntad de Dios, para así comprobar
que nosotros amamos a Dios con el mismo amor con el que Él nos ama. Quizá algunas veces nosotros no vamos a entender por qué Dios nos está pidiendo algo, pero no es un asunto de entender, es un asunto de obedecer. Y cuando decidimos hacerlo, sin cuestionar a Dios, sin preguntarle por qué, entonces vamos a ver maravillosas bendiciones en nuestra vida. Deuteronomio 28, 3 al 6. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios jamás va a forzar a alguien para que le obedezca, porque Dios es un caballero, no va a obligar a nadie. Pero el obedecerlo con todo nuestro corazón siempre traerá bendición y recompensa a nuestra vida. Jesús dijo en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En la Biblia hay más de 7,000 promesas sin repetir, las cuales son para nosotros los hijos de Dios, para nuestro beneficio. Y Dios está listo a entregar cada una de esas promesas a aquellos que estén dispuestos a creerle y también a obedecerle. Obedecer a Dios significa estar de acuerdo con todo lo que Él dice en su palabra. El problema viene cuando pensamos que tenemos una respuesta mejor a la que Dios ha dejado en la Biblia. Entonces decidimos actuar no por los principios bíblicos, sino por aquellas cosas que nosotros consideramos que están correctas y que es nuestro propio criterio. Pero qué error. Vamos a ver lo que dice la Escritura con todos aquellos que piensan así. Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El creyente jamás debe caminar por corazonadas, sino que debe caminar siempre por los principios divinos. Todos los días vamos a tener que enfrentarnos a situaciones en las que vamos a tener que elegir obedecer a Dios y obtener el beneficio de la obediencia, o hacerlo por nuestra propia cuenta y ver el triste resultado como pago a la desobediencia. El primer rey que tuvo el pueblo de Israel, recuerdan, se llamó Saúl. Y por medio de Saúl, Dios quiere enseñarnos una gran lección esta tarde. Este fue un hombre al que siempre le ganaba la impaciencia. Saúl no sabía esperar. Nunca esperó el tiempo de Dios y quería hacerlo todo ya y a su manera. ¿Conoce usted gente así? Bueno, vamos a la historia. Cuando los israelitas fueron amenazados por los filisteos, Saúl, impacientemente abrumado, desobedeció a Dios y fue a ofrecer él mismo una ofrenda, un sacrificio a Dios, en vez de esperar a Samuel para que Samuel, que era el profeta de Dios, lo hiciera. Pero Saúl se tomó una atribución que a él no le correspondía. Desobedeció a Dios. Cuando él no cumplió el mandato de ir a destruir por completo a sus enemigos, los amalecitas, dice la Biblia que Saúl regresó de la batalla con el botín. El profeta Samuel le preguntó si había obedecido lo que Dios le había mandado hacer, que destruyera todo. Y quiero que pongamos atención, mucha atención, a la respuesta de Saúl. ¿A cuál fue la idea totalmente equivocada de la palabra obediencia que ese hombre tenía? Y la forma de justificarse a sí mismo por todo lo que él había hecho mal. Vamos a 1 Samuel, capítulo 15, versículos 20 y 21. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová.
y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Vemos en la historia que Saúl le dijo a Samuel que él había obedecido a Dios. Pero aquí cabe una pregunta. ¿Le había dicho Dios que destruyera a los amalecitas? Sí, efectivamente. Pero, ¿había dicho Dios que trajeran cautivos? ¿Que trajeran a un rehén importante como el rey de los amalecitas? No, Dios no pidió eso. Ahí estaba Saúl justificándose de su mal proceder, y vean lo que le dijo a Samuel, versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Qué desfachatez la de este hombre. Saúl le dijo a Samuel, yo he cumplido la palabra de Dios, hice lo que Dios me pidió. Entonces Samuel le dijo, ¿ah, sí? ¿Cumpliste todo? Entonces, ¿por qué ese balido que yo escucho de esas ovejas, ese bramido de vacas que oigo con mis propios oídos? Y Saúl, justificando su desobediencia, le respondió a Samuel, todo esto lo traje de Amalec porque el pueblo me lo pidió. Ellos fueron los que tomaron lo mejorcito de las ovejas, de las vacas, pero me dijeron que no eran para ellos, sino para sacrificarlas a Jehová. Es increíble cómo somos los seres humanos para quitarnos de encima la responsabilidad de nuestras acciones equivocadas. Claro que es muy fácil echarle la culpa a los demás. Me imagino a Saúl. Mira, Samuel, en realidad yo no quería. Ellos fueron los que insistieron que nos trajéramos todos esos animales, todo ese ganado. Y ellos me lo dejaron muy clarito, que no era para ninguno de nosotros, que era para sacrificarlo a Jehová. Excusas y más excusas. Y pregunto, ¿quién era el que tenía la autoridad para decirle no a su ejército? El rey Saúl. ¿Quién más? ¿A quién había enviado Dios a dirigir aquella operación contra el enemigo? A Saúl. Recuerde que la obediencia a medias nunca será obediencia. Lo peor que nosotros podemos hacer cuando cometemos un error es justificarnos. Nunca lo haga. No siga los pasos de Saúl. Escuchemos con cuidado, atentamente, con temblor, el juicio de Dios que vino por causa de la desobediencia. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No es un asunto de hacer, sino de obedecer. Hay quienes se ponen a hacer cosas para tratar de agradar a Dios. Piensan que por su sacrificio, por su esfuerzo, es que van a llegar al cielo. Pero nada de lo que hagamos en nuestras fuerzas para Dios moverá la balanza hacia nosotros. Nada. Es más, acabamos de leerlo. Con lo que Dios realmente se agrada, con lo que Dios se complace, es con la obediencia y no con lo que nosotros podamos hacer o presentarle a Él. Continuemos leyendo. Primera de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto que estamos viendo hoy es verdaderamente serio. Saúl fue un hombre que una y otra vez quiso hacer las cosas a su manera. Él fue un rey que despreció la guía de Dios. Su orgullo le hizo cometer actos que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, y su desobediencia
hizo que perdiera todo. Este fue el veredicto que Dios dio contra Saúl y que salió de la boca de Samuel. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hay un instante en que alguien puede pasarse de la raya, puede pasarse del límite. Hay un momento en que se puede perder todo. Un momento en que el plan de Dios para nuestra vida puede acabar, pero no por causa de Dios, sino por nuestra propia desobediencia. ¿Saben? El hombre no tiene palabra, miente y la mayoría de las veces incumple lo que promete. Pero Dios no es así. Dios sí tiene palabra y siempre cumplirá lo que Él ha dicho. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. En nuestra vida cristiana muchas veces nos vamos a encontrar en momentos en que nos querrán alejar de nuestra fe. Vivimos en una sociedad que no tiene valores, no tiene principios. Un mundo en el que constantemente algunas personas nos tratan de presionar para que nosotros abandonemos el barco y neguemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero sin importar la situación, Dios siempre nos dará la gracia para enfrentar cualquier tipo de ataque y así afirmarnos en la fe. Bueno, esto exactamente fue lo que pasó con los discípulos del Señor, los cuales vemos en Hechos 5, vamos a abrir la escritura, que fueron encarcelados injustamente por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y estando ellos en la cárcel, un ángel del Señor abrió de noche la puerta del calabozo, los liberó y les dijo, vayan al templo y sigan anunciando a todos las buenas nuevas del Evangelio. Pero al enterarse el sumo sacerdote, los volvió a llamar diciéndoles, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñareis en ese nombre? A lo que Pedro valientemente le contestó. Hechos 5, 29 al 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Él lo tenía clarísimo, Pedro lo tenía muy claro. ¿Qué dice el 30? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Versículos 31 y 32. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Jamás debemos avergonzarnos de aquel que nos salvó. Dios nos ha sellado a cada uno de los creyentes con el Espíritu Santo para poder hablar con denuedo, con seguridad del que nos amó. Ese que fue a la cruz por nosotros, ese que murió, pero que también resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Un punto muy importante con relación a la obediencia es que nosotros debemos estar bien informados de qué es a lo que Dios quiere que obedezcamos. Y la voluntad de Dios no es algo que vamos a encontrar en el aire. La voluntad de Dios está escrita en su palabra, está en la Biblia. Por eso todos los días debemos leerla, no solo leerla, sino memorizarla, atesorarla en nuestro corazón. Y no solamente memorizarla, sino pedirle a Dios que por medio de su gracia, esa palabra, la palabra de Dios, sea vida en nuestro diario caminar. Leamos por favor el Salmo 119, versículos 104 y 105, y luego vamos a leer Proverbios 30, 5 y 6.
De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una persona inteligente, según Dios, no es aquella que tiene un sobresaliente IQ. No, no, no. Es más bien una persona que decide aborrecer el pecado y obedecer a Dios. Esa sí es una persona inteligente. Así de simple. Vamos a leer Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La obediencia a Dios siempre hará la diferencia en nuestra vida. Y le pregunto esta tarde, ¿ya usted le entregó su vida a Cristo? ¿Ya fue delante de Él reconociendo su pecado, su desobediencia? La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, pero que el que se enaltece será humillado. Quiero que sepa que Dios le está esperando con los brazos abiertos. Él solamente quiere que usted decida volver sus ojos, su corazón hacia Él. No existe un pecado que no sea tan pequeño para que no sea castigado, ni uno tan grande para que Dios no lo pueda perdonar. Todos, cada uno de nosotros, en algún momento hemos desobedecido a Dios. Y quizá lo hemos hecho de manera inconsciente, pero también totalmente conscientes. Y la pregunta es, ¿ha existido alguien que haya obedecido a Dios en todo? ¿Alguien que nunca estuviera en desacuerdo ni en lo más pequeño con el Padre Celestial y su palabra? Sí, claro que sí. Hay uno, solamente uno, en el que estoy seguro que usted también está pensando. Uno que gracias a su obediencia perfecta, nosotros los seres humanos pudimos ser rescatados del pecado y reconciliarnos con Dios. Uno que siendo el dueño del universo, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús es Él, el ejemplo supremo de obediencia. Filipenses 2, 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. Gracias a esa obediencia hay esperanza. Hoy la misericordia y el amor de Dios están a disposición de todo aquel que decida abandonar los malos caminos, para todo aquel que se arrepiente y obedece al Evangelio de Cristo. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Hoy mismo, este día, es el tiempo para abandonar todo aquello que puede estar estorbando y empezar a disfrutar de una vida maravillosa diseñada por Dios. Hoy Jesús quiere darte la victoria en todo aquello que para nosotros los seres humanos es imposible cambiar. Solamente hay que rendirse a Él. Ríndete a Jesús, obedeciéndole y entregándole tu corazón. Recuerde que la obediencia hará la diferencia. Queremos terminar esta tarde invitándole a leer la promesa de Dios que está en el libro de Apocalipsis. Por favor, preste mucha atención a lo que la Biblia dice y hoy tome la más importante decisión. Ábrale la puerta de su corazón a Cristo. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si usted hoy le entregó su corazón a Cristo, hay una fiesta tremenda. Que Dios le bendiga. Nos alegra muchísimo que nos acompañara hoy y le invitamos a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Escritura y también congregándose. Recuerden que mañana domingo a las 10 de la mañana, si Dios lo permite, vamos a tener reunión presencial en Promenade. La dirección en Zapote, San José, Zapote. De la Casa Presidencial son 200 metros hacia el oeste y 75 al norte. Nos vemos, si el Señor lo permite, en el lobby de Promenade. Llegó el momento de despedirnos agradeciendo profundamente a Dios que nos acompañara hoy. Recuerden que el próximo sábado a las 3 de la tarde, si el Señor lo permite, vamos a tener una nueva transmisión del ministerio Amor en Cristo. Con música nos estamos marchando, deseando que la pasen muy bien lo que resta del fin de semana y recordando que les amamos profundamente, les amamos con el amor entrañable de Jesucristo. Buenas tardes. ¿Cómo luchar en este mundo de maldad, donde el orgullo crece aún más y existe más necesidad? No hay duda ya, el gran final se acerca más. La tierra se conmoverá y todo ojo le verá al Hijo de Dios en gloria y majestad. Él es Jesús, el mismo que murió allá en la cruz. Con sus ángeles vendrá y nadie podrá huir de su poder. Naciones, pueblos, tribus lamentarán. Él es Jesús, Jesús de Nazaret. Toda rodilla se postrará a sus pies. Esto es palabra de Dios. No hay duda ya, el gran final se acerca más. La tierra se conmoverá y todo ojo le verá al Hijo de Dios en gloria y majestad. Él es Jesús, el mismo que murió allá en la cruz. Con sus ángeles vendrá y nadie podrá huir de su poder. Naciones, pueblos, tribus lamentarán. Él es Jesús, Jesús de Nazaret. Toda rodilla se postrará a sus pies. Esta es palabra de Dios. Palabra
de Dios. Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentaron Alimento para el Alma. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios.